Como dijo Maquiavelo, todos ven lo que aparentamos, pero pocos ven lo que somos. El venezolano se ha caracterizado por ser humanitario y ayudar al prójimo. Desde el pasado, en momentos de desestabilización mundial, recibieron con manos abiertas a todas aquellas personas que huían de esos conflictos. Estos extranjeros encontraron en Venezuela un nuevo hogar. Desde el viejo continente, judíos, españoles, árabes y chinos. Desde América del Sur, trinitarios, colombianos, peruanos y chilenos, entre otros países en menor cantidad. En los 80 vivimos momentos de una bonanza petrolera, naciendo aquellas palabras: ¿cuánto cuesta? Deme dos. Pero hay una cosa que pasó en estos tiempos y que todos pasaron por alto. Fidel Castro siempre ansiaba a Venezuela como uno de los lugares predilectos para esparcir el comunismo y socialismo. Se quería apoderar de Venezuela primeramente por su poder energético, por su petróleo, y así conquistarla a la fuerza. Ya en un segundo intento, Raúl Leoni habría ahuyentado, habría expulsado a ciertos líderes guerrilleros cubanos que invadieron Venezuela el 8 de mayo de 1965, con la intención de apoderarse de la nación con la lucha armada para desencadenar el desarrollo de la revolución en Latinoamérica. Quisieron erradicarse en Venezuela, pero fracasaron. Raúl Leoni les dijo que no quería nada con Fidel, diciéndoles que si querían volver a Venezuela, al llegar no verían nuevamente otra salida del sol. Además, Rómulo Betancourt le envió una frase lapidaria que decía: dígale a Fidel que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió. No se volvió a saber más nada de los cubanos, pero luego se supo que eran los que propiciaron varias protestas que originaría el Caracazo en el 89. Ya a finales de los 90, el pueblo, en una ráfaga de descontento con partidos políticos existentes, partidos quienes supuestamente habrían llevado a Venezuela a un abismo económico. Como voto castigo, hacen llegar a Hugo Rafael Chávez Frías al poder en las elecciones del 98. Chávez, como buen orador, se habría hecho a conocer como el nuevo líder que restablecería a Venezuela, con diferentes propuestas, siempre negando ser comunista y alegando trabajar junto a la inversión privada para hacer de Venezuela un país productivo. Cuando Chávez llega al poder en el 99, decide convocar unas elecciones con la intención de conseguir los suficientes escaños para introducir una ley habilitante. Para los que no saben, la ley habilitante sirve para deshacerse de la democracia y le permitiría tener todos los poderes del Parlamento en sus manos. Este mismo año, en 1999, el Consejo Nacional Electoral impuso una multa a Chávez de $7.500 por algunas faltas que hizo en los mismos comicios a las elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, el cual se encargaría de redactar una nueva Constitución Nacional, donde usó diversos medios de comunicación para hacer campaña electoral a sus candidatos, una actitud prohibida a funcionarios públicos, mucho menos a un presidente. Por esta multa, sus seguidores, el pueblo que lo apoyaba, al enterarse de tal noticia, salió corriendo a las calles en todos lados del país a hacer una colecta masiva para pagarle la multa que le había impuesto el Consejo Nacional Electoral. La mayoría del pueblo lo quería, y Chávez, con sus supuestos bajos recursos, aceptó la colecta de aquel pueblo enamorado. Sus potes, sus cajas, y le llevamos al CNE el pago de la multa del presidente de la República como una iniciativa popular. Alcancías, cochinitos, de todo he recibido. Y aquí está, aquí lo tenemos, y hoy creo que me traen que es una carretilla. La intención es demostrar el inmenso apoyo que tiene el presidente Chávez. Y eso es una multa, pues yo la pago, yo no tengo ningún problema. Tendré que recoger plata otra vez porque eso sí, yo no tengo mucho. Pero con este referéndum abriría la puerta para hacer lo que quisiera a su antojo. Sería la primera traición a Venezuela, traición a aquel pueblo que lo apoyaba. La constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo. La constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela. La constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela. La constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado. La constituyente puede hacer todo. Y al convocar a una constituyente, la constituyente puede inmediatamente alargar el periodo presidencial. Y si usted es el presidente, la constituyente puede ponerle 10 años en lugar de 15. Esta fue la advertencia de Oscar Yanes, reconocido historiador, periodista y político venezolano, sobre la constituyente
de Chávez. Advirtió que Chávez tendría el poder de hacer lo que quisiera a su antojo, y aunque en aquel entonces, en esa entrevista del año 98, Chávez lo negó todo, en los próximos años Chávez impuso un régimen parlamentario, creó un nuevo sistema de injusticia, cambió el nombre a Venezuela, alargó el periodo presidencial, además de la reelección, entre otras, que acabarían con la institucionalidad democrática en Venezuela. La segunda sería cuando le abrió la puerta al régimen cubano, propiciando los planes de Fidel Castro desde hace varias décadas, inculcar la ideología socialista, que ya estaba en decadencia en este continente. Miles de asesores y militares cubanos llegaron al país, y desde aquí fue donde la amistad entre Chávez y Fidel marcó a Venezuela y Cuba. Sí, también a Cuba, con las grandes tajadas de riquezas que Castro se llevaría, además de avivar la ideología socialista, controlando a Hugo Chávez Frías, para a su vez Fidel tener el control de Venezuela. Aún en estos momentos, en pleno año 2022, Venezuela cuenta con miles de asesores militares cubanos que controlan por medio de Nicolás Maduro a nuestro país y se siguen llevando el petróleo. En el año 2003, Chávez, bajo la asesoría de su íntimo amigo Fidel, comenzaron a desarrollar su plan para que el pueblo se volviera dependiente de ellos. Planes que más para resolver cualquier problema con el futuro traería hambre y necesidades a la nación. Claro, en estos momentos no nos percatamos. Se comienza a entregar comida prácticamente gratis de forma masiva con supermercados Mercal, que al inicio las personas asistían solo para comprar algo económico. Eran alimentos de buena calidad. Con las expropiaciones irrelevantes y desmedidas de Chávez, fracturó la economía en el país. Este fue otro plan de la revolución para acelerar la dependencia del pueblo. Todas las inversiones salieron corriendo de Venezuela. Con los años ya no fue igual. El poder adquisitivo y la economía se desplomaron en Venezuela. En el futuro, las personas iban a estos supermercados de Chávez, a los mercales, por pura necesidad. Pero no era igual que antes. Ya no se encontraban los alimentos de buena calidad que les acabo de mencionar. Luego también entró escasez y prácticamente los venezolanos pasamos a recibir una bolsa de comida al mes, con productos esenciales escasos. Ya el pueblo estaba dependiente al régimen en un 90%. Los planes habían dado los resultados esperados. También se comenzó en el mismo 2003 misiones de educación, Misión Robinson, Rivas y Sucre, que además de enseñar a leer a los que no sabían, a los analfabetas, se les introducía la educación del socialismo, manipulando y engañando de forma desmedida. Algunos sueños fueron cumplidos. Fidel obtuvo lo que ansiaba desde hace años, pero muchos sueños fueron rotos. El del venezolano, que quería triunfar, vivir en comodidad, ser exitoso. Muchos tuvieron que huir de Venezuela para poder tener un sueldo digno y enviar a sus familiares que quedaron aquí en el país. Pero hay una cosa que Fidel pasaba por alto. Chávez estaba siendo la cara icónica del socialismo del siglo XXI. Se estaba llevando todo el crédito en América Latina, estaba siendo la cara del socialismo, cosa que a Fidel no le gustó. Le estaba quitando el protagonismo a Fidel. Como sabemos, Fidel es un personaje con mucha carrera, obtuvo el poder de Cuba por la fuerza y sabe que la traición para él no significa nada. Se dice, según la historia, que el mismo Fidel traicionaría al Che Guevara con la inteligencia de los Estados Unidos, dando su ubicación exacta y los caminos que recorrería. Fidel quería ser el único líder de la revolución en Latinoamérica y seguía siendo su sueño a pesar de los años. En una oportunidad, Fidel instó a Chávez a someterse a exámenes en Cuba, con los cuales le detectaron un cáncer, el cual acortaron su vida. ¿Tendría algo que ver acaso Fidel Castro con esta enfermedad que atacó a Chávez y lo devastó de una manera rápida e impresionante?
¿Qué pasó con la entrada millonaria de dólares gracias a la bonanza petrolera, al petróleo venezolano, con el cual no permitiría que entráramos en este abismo de hambre y pobreza? Chávez, en su afán de expandir el socialismo, empezó a buscar aliados, pero nadie te va a seguir, nadie te va a apoyar si no tiene algún incentivo. Allí fue que empezó a inyectarle a la economía de los Kirchner, a la de Lula y la de Daniel Ortega, además de muchos de los que venían acercándose para empapar también sus manos, gracias, como dije anteriormente, a la bonanza petrolera que recibió Venezuela durante los últimos años de mandato de Chávez. Muchos gozaron y el venezolano fue el más afectado. Chávez impregnaba en el pueblo la consigna de ser rico es malo, mientras sus padres, quienes eran de descendencia humilde y del campo, se llenaron de joyas y vivieron en terrenos de vecinos a los que les expropiaron sus terrenos. Se volvieron los terratenientes más grandes de Venezuela y uno de los más grandes de Latinoamérica, que hasta la actualidad lo son. Su hija, la hija de Chávez, una de las mujeres más ricas del mundo. Después de que el venezolano confió en él, se reunió y pagó una multa impuesta por el CNE. Él pagó de esta manera. Un pueblo que se ha caracterizado por ayudar al prójimo con lo poco que tiene, ha despertado, pero ya no cree en nadie. Este es el legado de Chávez. Sabemos que falta poco para finalizar este recorrido que le ha dejado un mal sabor a muchos, pero esto que te cuento es solo la punta del iceberg de todo por lo que hemos pasado por culpa de esta red de criminales, quienes además volvieron a Venezuela en una plataforma de explotación de sustancias ilícitas a otros países. Recuerden, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Es importante no olvidar. El chavismo devastó a Venezuela, por lo que habrá que reconstruir la institucionalidad democrática. No solo perdimos nuestros recursos productivos, también toda la inteligencia profesional formada durante 40 años que nos convirtieron en ejemplo en América Latina, en las más diversas ramas de la ciencia y el conocimiento. Venezuela prácticamente desapareció a manos de estas personas. Amigas y amigos de Noticias Justo al Punto, el final está cerca, el final de este desgobierno, de este régimen. Recuerda dejarme sus comentarios, recuerda regalarme un like también para que esta información, por favor, llegue a más personas. Si no estás suscrito, suscríbete. Mientras tanto, te invito a que sigas viendo mis otros videos.